¿Se puede heredar una vivienda con deudas? Imagina que heredas una vivienda. Podría parecer una buena noticia, un activo, un patrimonio, algo que ahora es tuyo. Pero entonces descubres que tiene deudas. Hipoteca pendiente, recibos sin pagar, o incluso cargas que no esperabas, y en ese momento la percepción cambia. Lo que parecía un beneficio claro deja de serlo, y aparece la duda real. ¿Estás obligado a aceptar esas deudas? ¿Puedes perder dinero por heredar una vivienda? ¿O puedes simplemente rechazarla? Porque heredar una vivienda no es solo recibir algo, es asumir una posición legal completa. Y entender esto es lo que determina si la herencia es una oportunidad o un problema. El problema real. Muchas personas creen que heredar significa recibir algo positivo por defecto, pero en realidad, heredar significa ocupar la posición de quien era propietario antes, y esa posición no incluye solo derechos, incluye también responsabilidades. Cuando heredas, no heredas solo la vivienda, heredas su situación completa, su estado legal, su estado económico, su estado financiero. Esto es lo que cambia completamente el análisis, porque la herencia no es simplemente un activo, es una estructura, y esa estructura puede ser favorable o no. La diferencia no está en el hecho de heredar, está en lo que realmente estás heredando. La respuesta directa. Sí. Se puede heredar una vivienda con deudas, y es algo mucho más común de lo que parece, porque muchas viviendas tienen obligaciones pendientes, hipotecas, impuestos, gastos acumulados, embargos. Estas obligaciones no aparecen por la herencia, ya existían. La herencia no crea la deuda, la herencia transfiere la posición. Esto es clave entenderlo. Porque el heredero no está creando un problema, está recibiendo una estructura que ya existía. Pero aquí está el punto más importante. No estás obligado a aceptar esa estructura. Y este es el aspecto que muchas personas descubren demasiado tarde. Lo que casi nadie entiende. Heredar es una decisión. Existe una idea equivocada muy extendida, que heredar es automático, que no hay elección, pero sí la hay. Heredar no es una obligación, es una decisión que tiene consecuencias reales, porque aceptar una herencia significa aceptar la posición completa del propietario anterior, no solo el activo, también sus cargas. Esto no significa que heredar con deudas sea malo, significa que requiere análisis, porque lo importante no es la existencia de la deuda, es la relación entre la deuda y el valor del activo. Las tres opciones reales del heredero. Cuando heredas una vivienda con deudas, tienes tres caminos posibles, y cada uno tiene implicaciones distintas. Opción 1. Aceptar la herencia. Esto significa que aceptas todo. La vivienda y su situación. El heredero pasa a ocupar la posición completa. Esto puede ser positivo, porque muchas veces el valor de la vivienda es superior a la deuda. En ese caso, la herencia sigue teniendo valor neto, pero aceptar sin analizar introduce riesgo, porque el heredero asume una estructura que necesita comprender completamente. Opción 2. Aceptar a beneficio de inventario. Esta es la opción menos conocida, pero una de las más importantes. Significa que aceptas la herencia con límites, aceptas el activo, pero no asumes responsabilidades más allá del propio valor heredado. Esto crea una barrera de protección, porque evita que el heredero tenga que responder con su propio patrimonio. Es una forma de transformar una situación incierta en una situación controlada. El heredero acepta la herencia, pero no acepta un riesgo ilimitado. Opción 3. Rechazar la herencia. También puedes rechazarla, y esto es algo que muchas personas no consideran al principio. Rechazar significa no asumir ni el activo ni la deuda,
es como si nunca hubieras ocupado esa posición. Pero esta decisión es definitiva y por eso requiere análisis previo. Porque rechazar sin analizar puede significar perder valor. Aceptar sin analizar puede significar asumir riesgo. Y ambas decisiones, tomadas sin información, pueden ser incorrectas. La parte más importante: entender la posición real. Aquí es donde ocurre el cambio de perspectiva más importante. El heredero entiende que no ha heredado solo una vivienda, ha heredado una posición económica, una posición que tiene valor, pero también estructura. El activo físico es solo una parte. Lo que importa es la relación entre el valor del activo, las cargas existentes y el margen real. Este margen es lo que define el resultado, no la deuda por sí sola. Una vivienda con deuda puede seguir teniendo valor, pero una vivienda con deuda desconocida introduce incertidumbre, y la incertidumbre es el verdadero riesgo. El factor psicológico que complica la decisión. Aquí aparece una dimensión que no es técnica, pero es real: la dimensión emocional. Porque heredar no es solo una operación financiera, es también una transición personal. El heredero no siempre analiza la situación como un inversor, la analiza desde el vínculo, desde la historia, desde el contexto personal. Esto puede llevar a decisiones impulsivas, aceptar sin entender o rechazar por miedo. Pero la herencia no responde a emociones, responde a números, y entender esos números es lo que transforma la incertidumbre en decisión. La perspectiva del inversor. El inversor experimentado analiza estas situaciones de forma distinta. No ve la deuda como un obstáculo automático. La ve como una variable que forma parte de la estructura del activo. El inversor no pregunta si existe deuda. Pregunta: ¿cuánto es? ¿Qué relación tiene con el valor del activo? ¿Qué margen existe? Porque el valor real no está en el activo aislado, está en la estructura completa. El inversor no teme la deuda, teme la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre desaparece, aparece la claridad. Y con claridad, aparece la decisión. El error más común. El error más común no es heredar con deudas, es decidir sin entender la estructura completa, aceptar por impulso o rechazar por miedo. Ambas decisiones pueden destruir valor, porque el problema no es la deuda, es la falta de análisis. La herencia no es buena ni mala por defecto, es una posición que necesita entenderse antes de decidirse. La realidad final. Heredar una vivienda con deudas no es el problema. El problema es no entender lo que realmente significa. El heredero no está obligado a aceptar, pero tampoco debería decidir sin analizar, porque la herencia no es el final de una situación, es el inicio de una decisión, y esa decisión debe basarse en estructura, no en suposiciones. Aquí es donde muchos herederos cometen el error más caro. Confunden deuda con pérdida, pero no es lo mismo. Una deuda no elimina el valor automáticamente. Lo que elimina el valor es no entender la relación entre la deuda y el activo, porque el heredero no está heredando un problema, está heredando una situación que necesita resolverse. Y resolver no siempre significa pagar, a veces significa vender, a veces significa reorganizar, a veces significa simplemente entender el alcance real de la posición. Pero mientras esa posición no se analiza, la incertidumbre domina la decisión. Y la incertidumbre lleva a dos errores típicos: aceptar sin entender o rechazar sin analizar. Ambos nacen del mismo origen: la falta de claridad. El heredero que entiende la estructura deja de reaccionar emocionalmente, empieza a actuar estratégicamente, y en ese momento
la herencia deja de ser una carga incierta y pasa a ser una decisión controlada. Sí, se puede heredar una vivienda con deudas. Aquí es donde entra el análisis real, porque una vivienda con deudas no significa necesariamente una mala herencia. Significa que el valor neto es distinto. Por ejemplo, si la vivienda vale 180.000 euros y tiene una deuda de 60.000 euros, el valor no es cero. El valor es la diferencia. 120.000 euros. El heredero no hereda solo la deuda. Hereda el activo completo. Y la deuda es una parte de esa estructura. Por eso la pregunta correcta no es ¿tiene deudas? La pregunta correcta es ¿cuál es el valor real después de las deudas? Cuando el heredero entiende esto, deja de ver la deuda como un problema automático y empieza a analizarla como parte de una decisión económica. Una vivienda con deuda sigue siendo una vivienda, sigue teniendo mercado, sigue teniendo valor potencial. Pero ese valor solo se convierte en una solución cuando el heredero deja de ver la situación como una carga inevitable y empieza a verla como una posición que puede analizar, entender y resolver. Y ese cambio de perspectiva es lo que transforma completamente la decisión. Heredar no es automático. Es una elección que debe hacerse con información. Porque el valor no depende solo de lo que recibes, depende de lo que realmente estás asumiendo. Y cuando entiendes la estructura completa, la decisión deja de ser incierta y pasa a ser estratégica. Si quieres entender cómo analizar este tipo de situaciones con criterio real, suscríbete. Y seguimos en el siguiente vídeo.